estamos en esta ocasión en una entrega para esta materia de dinámica aplicada y pues vamos a comenzar con la primera parte que tiene que ver con la mecánica de partículas. Entonces, en esta primera parte pues vamos a considerar lo que son las ecuaciones de Newton y todo lo que representa la formulación newtoniana. Dice aquí el escrito, es la mecánica de una partícula. Dice, sea R un radiovector de una partícula que va desde algún origen dado y B sería su velocidad. Sabemos que la velocidad se define pues de esta manera como la derivada de R, que donde R es el vector de posición, respecto al tiempo. Entonces, este es el concepto de velocidad. El concepto de velocidad no es otra cosa que el cambio de la posición cuando transcurre el tiempo, ¿no? Además, la formulación newtoniana nos enseña que existe una propiedad que se conoce como el momento lineal. Newton lo define como la cantidad de movimiento o simplemente como el momentum. Sí, aquí en inglés está dado como linear momentum. P, el cual tiene una definición que es igual a m por b, es decir, es el producto de la masa por la velocidad. La masa de la partícula y la velocidad asociada a esa partícula, ¿no? Entonces, la masa por la velocidad me da el momento P, las unidades son kilogramos por metro sobre segundo, ¿no? Entonces, estas serían las unidades de newtons por segundo, que son las unidades del momento. Bien, en consecuencia de interacciones con objetos externos o campos, pueden ser un campo gravitacional o puede ser un campo electrodinámico, ¿sí? Es decir, pueden ser de varios tipos. ¿Sí? El vector suma de todas estas fuerzas externas que aplican sobre la partícula es la fuerza total. Entonces, todas las fuerzas externas que aplican sobre la partícula, que actúan sobre la partícula, pues esa va a ser la fuerza total. Entonces, la mecánica de la partícula se encuentra contenida fundamentalmente en la segunda ley de Newton, que es la segunda ley de movimiento, la cual establece que deben de existir marcos de referencia, que nosotros los conocemos como los marcos de referencia inerciales, en los cuales el movimiento de la partícula puede ser descrito por medio o a través de una ecuación diferencial. Entonces, esa ecuación diferencial pues no es otra cosa que la derivada del momento con respecto al tiempo, y esto es justamente P punto, ¿no? Donde P punto es la derivada del momento con respecto al tiempo. O en el mejor de los casos, también podemos escribir con la definición del momento, podríamos escribir que F es igual a la derivada con respecto al tiempo del producto masa por velocidad, ¿sí? En muchos casos, ¿sí? La masa de la partícula siempre la vamos a manejar como constante. Entonces, al manejarla como constante, la ecuación 4, pues simplemente la masa no se ve afectada por el cambio que puede ocurrir en el tiempo, y entonces ese cambio lo establecemos solamente que aplica sobre la velocidad, ¿no? Y entonces al aplicarse sobre la velocidad nos da la nueva variable, en este caso la variable que conocemos nosotros de los cursos de cinemática y dinámica de partículas, como la aceleración. Entonces, esta pues es la que nos presentan y la que conocemos como la segunda ley de Newton, que en el fondo no es otra cosa que la derivada del momento con respecto al tiempo para el caso cuando la masa es constante. Muy bien, donde A es el vector, es un vector. Aquí estamos denotando los vectores en color negrito, tal vez no se distinga muy bien en el video, pero estas letras están en negritas, mientras estas letras de acá pues están en color sin estar rellenas, ¿no? Bien, entonces
La aceleración, pues no es otra cosa, si la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, entonces la aceleración no es otra cosa que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, técnicamente, lo que nosotros decimos que tenemos, pues es justamente aquí, en este caso, ustedes pueden observar, ¿sí? Que tenemos un marco de referencia. Este sería nuestro marco de referencia y que decimos que es un marco de referencia inercial. El hecho de que sea inercial, debemos entender que se mueve con velocidad constante, ¿sí? Es decir, un marco de referencia que no se encuentra acelerado, ¿no? Entonces la partícula se está moviendo en el espacio y a partir de ese marco de referencia nosotros vamos a trazar el vector de posición y este vector de posición sigue el movimiento de la partícula, lo tiene aquí en este caso en una posición posterior y entonces el movimiento de la partícula, el cambio que tiene de posición me va a dar la velocidad y el cambio de la velocidad que lleva en este punto, a la velocidad que lleva en este punto, el cambio de esa velocidad me va a dar la aceleración, ¿no? Entonces necesitamos, esto es una parte importante, necesitamos un marco de referencia inercial y en ese marco de referencia inercial vamos nosotros a seguir el movimiento de la partícula y a través de seguir el movimiento de la partícula, entonces lo que vamos a encontrar es justamente la ecuación diferencial que conlleva esto y esta ecuación diferencial pues me obliga a encontrar la aceleración de la partícula, ¿no? La ecuación de movimiento es entonces una ecuación diferencial de segundo orden, donde se supone que f no depende de derivadas superiores. Es decir, ya no vamos nosotros a considerar que existe una siguiente derivada de la aceleración o una cuarta derivada de la aceleración o una quinta derivada de la aceleración. Es decir, ahora consideramos que este término que aparece aquí, esta aceleración es constante, ¿no? Entonces, un marco de referencia en el cual la ecuación 3, en este caso la ecuación 3, es decir, la segunda ley de Newton, esta es la segunda ley de Newton, sea válido, ¿sí? Entonces también tiene el nombre de un sistema inercial, que es lo que está diciendo, un sistema o un marco de referencia inercial, o también un sistema galileano, ¿sí? Se dice que es galileano para poder después hacer una referencia también a los marcos de referencia que no son galileanos, sino que son marcos relativos, ¿no? Como para el caso de la relatividad especial. Muy bien, entonces, incluso dentro de la mecánica clásica, la noción de los sistemas inerciales es a veces alguna idealización. Es decir, no tenemos nosotros la certeza de que todos los marcos de referencia sean verdaderamente inerciales. Es decir, un marco de referencia completamente inercial quiere decir que su aceleración es cero. No nada más que se esté moviendo con velocidad constante, sino que su aceleración es cero. Y que su aceleración sea cero también puede implicar que su velocidad sea cero. Es decir, tendría que ser un marco de referencia total y completamente fijo en el espacio. El punto aquí es que no existe nada fijo en el espacio. No existe dentro del espacio conocido algo que permanezca en el tiempo completamente inmóvil, completamente sin cambios en el tiempo. Por lo tanto, se dice que estos sistemas de referencia, que son galileanos, o que son sistemas de referencia inerciales o pseudo inerciales, son solamente una idealización. Sin embargo, en la práctica es usualmente factible utilizar un sistema coordenado en el cual puede estar muy cerca o puede ser muy cercano de obtenerse estas propiedades y entonces podemos suponer que son sistemas de referencia, como lo dijimos, pseudo inerciales, ¿no? Para muchos de los propósitos que nosotros perseguimos,
entonces podemos considerar que la Tierra es un sistema de referencia el cual puede ser fijo. Y entonces, para no entrar en conflictos y en el hecho de decir si son un sistemas de referencia inerciales o no inerciales, entonces se le asigna el nombre de un sistema de referencia de laboratorio. Entonces, en ese sistema de referencia de laboratorio, suponemos, como todas las cosas en el laboratorio, suponemos que en el laboratorio podemos fijar el sistema de referencia de alguna manera o garantizar que ese sistema en el laboratorio está inamovible dentro del laboratorio y en base o en función de ese sistema de referencia, ahora sí puedo hacer las mediciones como lanzar mi vector de posición y localizar el objeto de estudio, en este caso el objeto en movimiento, ¿no? Entonces, esta aproximación que nosotros consideremos que tenemos el sistema de laboratorio, pues será suficiente para considerar que estamos teniendo o que estamos manejando sistemas de referencia inercial, pero es aquí la importancia de saber que manejamos sistemas de referencia inercial, porque la importancia de manejar un sistema de referencia inercial es que me permite hablar de la segunda ley de Newton. Es decir, si yo tengo ese sistema de referencia inercial, yo puedo decir que dentro de ese sistema hay fuerzas. Y esas fuerzas están definidas a través de la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, es una suficiente aproximación para un sistema de referencia inercial decir que tenemos un sistema de laboratorio. Mientras que para propósitos astronómicos es muy posible o muy necesario la construcción de sistemas de referencia inercial por las distintas o por las distancias que hay entre las galaxias, ¿no? Entonces, ya cuando trabajamos de asuntos astronómicos y gravitación y relatividad y cuestiones de estas, donde estamos observando objetos pues muy grandes en el espacio exterior, pues entonces evidentemente la Tierra no puede ser un punto de referencia inercial, porque pues la Tierra también está teniendo un movimiento, ¿no? Entonces se convierte desde ese punto de vista la Tierra en un sistema de referencia no inercial. Bien, muy importante son estas conclusiones de la mecánica que pueden ser expresadas en forma de teoremas de conservación, los cuales indican sobre qué condiciones algunas o varias de las cantidades mecánicas pueden ser constantes o son constantes en el tiempo. La ecuación 3, en este caso, bueno, nos regresamos a la ecuación 3, que es esta que tenemos aquí, que es la segunda ley de Newton, este, pues está directamente relacionado con esta condición, ¿no? Entonces, tenemos un primer teorema de conservación que sería el teorema de conservación del momento lineal de una partícula. Entonces, dice aquí el teorema de conservación de una partícula. Si la fuerza total F es cero, entonces la derivada de P, que sería el caso de la ecuación 3, la derivada de P tiene que ser cero. Y el momento lineal P es constante, ¿sí? Entonces, si la fuerza externa, que es esta cosa que aparece aquí, perdón, acá está, en la ecuación 3, ¿no? Si la fuerza externa, ahora, esta fuerza externa está dada a través de quién? A través de distintas interacciones entre los objetos, esa puede ser una razón, y la segunda puede ser a través de campos, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? A través de campos. ¿Qué campos pueden ser? El campo gravitacional, el campo electrodinámico y cualquier otra clase de campos que puedan existir externos a la partícula. Muy bien, entonces, bajo ese contexto interesante, entonces, si hacemos que la partícula se mueva en el espacio y no tenga interacción externa ni de campos ni de objetos que están afuera, ¿sí? Es decir, está aislada completamente la partícula, entonces no hay ninguna interacción con campos ni tampoco interacción con objetos, entonces decimos que el momento lineal se conserva, ¿no? Esto es cierto, ¿no?
Y este es un primer teorema de conservación de la mecánica. El momento angular de la partícula alrededor de un punto O se denota por L, donde L está definida como un producto vectorial. L, que sería entonces el momento angular, anteriormente hablamos del momento lineal, ahora estamos hablando del momento angular. El momento angular es una propiedad que sería el análogo de alguna manera de el momento lineal. O sea, es la parte que correspondería a esta propiedad que pudiese conservarse, pero en el caso de una partícula que se está desplazando en el espacio, que está teniendo un cambio de posición. Ahora, el caso del momento angular tiene que ver con objetos o con partículas que están rotando, que están trasladándose, pero en un movimiento rotacional alrededor de un cierto punto, que en este caso pues se define como el punto O, ¿sí? Entonces, bajo esa construcción, decimos que el momento angular sería R cruz P, donde R es un vector de posición que va desde el punto en el cual vamos a medir esa rotación, que sería el origen O, ¿sí? A donde se encuentra la partícula, ¿no? La partícula pues está dando vueltas alrededor de ese punto, ¿no? Entonces, en la imagen que les he puesto en aquí al inicio, en esta imagen ustedes pueden observar que este cilindro que aparece aquí se encuentra rotando alrededor de un punto. Y esa rotación, pues evidentemente tendríamos nosotros, si aquí está el origen, nosotros tendríamos que de alguna manera trazar un vector de posición que vaya del origen hacia el objeto, que sería el puntito que se está moviendo, y describir la rotación. Fíjense cómo este puntito verde está dando vueltas alrededor en realidad da vueltas, si ustedes lo observan bien, da vueltas alrededor de dos puntos. Nos interesaría conocer con más detalle. Posteriormente les voy a explicar cómo se resuelve este problemita. Cómo este puntito y aquí se supone que este es un objeto que está rotando dentro de un anillo y el anillo está rotando alrededor de un punto fijo, ¿no? Entonces son dos movimientos rotacionales y vean ustedes qué bonita gráfica es la que nos va proporcionando el movimiento y seguir la trayectoria de cada uno de estos dos objetos en rotación, ¿no? Entonces, bien, en ese contexto, sí, tendremos entonces que este R es ese vector que va del origen hasta el punto del objeto que está rotando, en este caso la partícula, y notemos que el orden de los factores aquí tendría que ser muy importante, ¿verdad? No es lo mismo que yo calcule R cruz P a que yo calcule P cruz R. En magnitud me va a dar lo mismo, pero acuérdense que vectorialmente son dos cosas completamente distintas. Sigue la regla de la mano derecha, por lo tanto, R cruz P me va a dar un vector en una cierta dirección. P cruz R me va a dar un vector en otra dirección, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí es importante aquí el orden que tienen estos factores, ¿no? Ahora definimos el momento de esta fuerza o el momento o lo que se conoce como la torca, ¿sí? Alrededor de O. Y sabemos que la torca alrededor de O se escribe como R cruz F. R cruz F, que es lo que aparece aquí, evidentemente tanto el momento angular como la torca son propiedades rotacionales, en primer lugar. Segundo lugar, son propiedades vectoriales, por eso es que aparecen en color negrito, ¿no? ¿Sí? Bien, las ecuaciones son las ecuaciones análogas a la ecuación número 3, que en este caso sería el caso de la torca, sería el caso de la fuerza, sería la ecuación análoga o el análogo de la fuerza para el caso rotacional, y esta sería el análogo, que sería el momento lineal, que sería el análogo del momento lineal, el momento angular. Son propiedades análogas, ¿no? Entonces, una es para el desplazamiento de las partículas y la otra es para la rotación
de las partículas. Muy bien. Entonces, la ecuación 9 puede ser escrita en diferente forma si usamos el vector identidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ecuación 9, tenemos justamente que R cruz F debe ser la torca, ¿no? Entonces decimos, bueno, resulta que R sigue siendo el vector R y ahora voy a calcular el producto cruz. ¿Por quién? Por ahora voy a definir la fuerza en función de mi ecuación número 3. Aquí tengo yo que mi fuerza es la derivada de P con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, si eso es cierto, sustituyo esta fuerza por la derivada de P. Ya dijimos que P es igual a M por B y entonces sustituyo esa fuerza por la derivada del momento. Y desarrollo esta operación, ¿sí? Entonces, al desarrollar esta operación, entonces yo puedo escribir, simplemente aquí voy a hacer algo interesante, ¿no? Calculo la derivada de todo el producto cruz. Entonces, para calcular la derivada de todo el producto cruz, pues entonces aplico la fórmula de derivada del producto, que sería la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Y mantengo el orden del producto cruz. Acuérdense, el orden del producto cruz es importante. Entonces, calculo la derivada de R con respecto al tiempo, que sería este término, producto cruz M por B. M por B, y ese es el primer término. Luego, más dejo el primer término ya sin derivar, ya me llevo el primer término como es, por el producto cruz de quién? De la derivada con respecto al tiempo del segundo término, que es este caso que tenemos acá. Muy bien, ahora la derivada de R con respecto al tiempo, nosotros sabemos que es la velocidad. Por lo tanto, y como la velocidad es el producto que voy a hacer aquí, velocidad cruz M por B, donde está la velocidad, la M la puedo sacar porque es una constante y además es una cantidad escalar, me quedaría B cruz B y B cruz B vale cero. Por lo tanto, este término se anula, desaparece y solamente me queda R cruz, la derivada de M por B, que es el término que yo tengo acá en 9. Entonces yo puedo sustituir este término que tengo acá por este término que tengo aquí, en donde yo ya sé que porque este término se hace cero, yo me puedo quedar con este. Por lo tanto, entonces me quedo como que la derivada con respecto al tiempo de R cruz M por B, ¿sí? Lo puedo escribir como la derivada de M por B. Y entonces yo puedo escribir que ¿cómo se llama? Mi torca es igual a la derivada de R cruz M por B. Pero M por B yo sé que es P, que es R cruz P. ¿Sí? Y entonces ahora sí me voy a mi definición 7 y R cruz P no es otra cosa que L. Por lo tanto, obtengo que la torca es igual a la derivada de L. ¿Sí? En el caso lineal o en el caso traslacional, lo que obtuvimos es que la fuerza es la derivada del momento. Esto lo vemos justamente en cuál ecuación, en la ecuación 3. La fuerza es justamente la derivada del momento. Para el caso rotacional, el caso análogo, pero ahora para cuando la partícula está rotando alrededor de un origen, entonces lo que encontramos y lo que obtuvimos es que la torca es igual al momento, perdón, a la derivada del momento angular. Esta ecuación se conoce como el análogo de la segunda ley de Newton para el caso rotacional. Muy bien, entonces notemos que ambas cantidades, tanto la torca como el momento angular, dependen del punto O, es decir, alrededor del punto en el que se están midiendo las cosas, alrededor del punto en el cual está rotando la partícula, ¿eh? Alrededor del cual el momento es tomado, ¿sí? Entonces, que es el caso de la ecuación 3 y la ecuación 11 son análogas, ¿sí? Y inmediatamente, si son análogas, entonces me permite construir el siguiente teorema de conservación, que sería el teorema de conservación del momento angular, ¿verdad? Si la torca total, teta, tau, perdón, es cero,
entonces el momento angular o la derivada del momento angular debería de ser cero. Por lo tanto, el momento angular L se conserva. ¿Sí? Esto es lo que estamos diciendo con la ecuación número 11. Si la torca es cero, la derivada del momento se hace cero y que la derivada con respecto al tiempo de algo sea cero, eso implica que ese algo, que en este caso es L, sea cero, ¿verdad? Entonces, hasta aquí tenemos dos teoremas de conservación, el teorema de conservación del momento lineal, el teorema de conservación del momento angular, y tenemos de igual manera el teorema, tenemos de igual manera el hecho de presentar a ustedes los sistemas de referencia inercial, el concepto de velocidad, el concepto de aceleración, el concepto de fuerza, el concepto de momento, el concepto de torca, el concepto de momento angular y dos teoremas de conservación de la mecánica clásica. Hasta aquí esta entrega. Vamos a considerar en la siguiente entrega el trabajo mecánico para hablar acerca de ello. Nos vemos en la siguiente entrega.